Hola estimados estudiantes, sean bienvenidos a un nuevo video. Les saluda el estudiante en práctica Eric Sagrado. Para abordar la temática propuesta, tomaremos como referencia el libro de Matemáticas 4 de 11º grado, el cual lo podemos encontrar en la página oficial de la Secretaría de Educación www.educatrachos.com. Así que comencemos. Presten mucha atención, ya que el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la derivada de funciones exponenciales. Recordemos algunas propiedades del logaritmo natural. En este caso, x es lo mismo que tengamos e a la logaritmo natural de x. También, logaritmo natural de e a la x es lo mismo que nosotros digamos x. Y finalmente, logaritmo natural de e es igual a 1. Antes de resolver algunos ejemplos, considero importante que conozcan la regla para derivar una función exponencial. En este caso, si la función es exponencial con base e, o sea, f de x igual a e a la u, teniendo en cuenta que e a la u es un caso específico de la forma general a la u, donde a es igual a e y u es una función de x. Tenemos que la regla para derivar esta función, o sea, la derivada de f de x es igual a la derivada de u con respecto a x por e a la u. Teniendo en cuenta lo anterior, quiero que resolvamos lo siguiente. Ejemplo 1. Calcular la derivada de f de x igual a 3 a la x. Para plantear la solución a este ejemplo, recordemos que 3 lo podemos expresar como e a la logaritmo natural de 3, esto por la propiedad del logaritmo natural que ya recordamos anteriormente. Entonces, 3 a la x también lo podemos expresar como e a la x por el logaritmo natural de 3. Recordemos que en este caso, este 3 de aquí es este mismo 3 y e a la logaritmo natural de 3 es esta misma parte de aquí. Entonces, 3 a la x es igual a e a la x por el logaritmo natural de 3, porque este exponente multiplica a este otro exponente. Entonces, la derivada del 3 a la x, en este caso, que es lo que nosotros queremos calcular, la podemos expresar como la derivada de e a la x por logaritmo natural de 3. ¿Cómo calculamos esta derivada? Aplicando la regla. La derivada de e a la u es igual a e a la u por la derivada de u con respecto a x. Teniendo en claro esto, identificamos que e a la u en este caso es e a la x por el logaritmo natural de 3. ¿Quién es u? X por logaritmo natural de 3. Entonces, aplicando la regla tenemos que e a la u, en este caso e a la x por el logaritmo natural de 3, por la derivada de u con respecto a x, o sea, la derivada de x por el logaritmo natural de 3. También ustedes se preguntarán, ¿cómo calculamos la derivada de x por el logaritmo natural de 3? En este caso, extraemos el logaritmo natural de 3 y lo multiplicamos por la derivada de x, sabiendo que la derivada de x en este caso es 1. Entonces, copiamos e a la x por el logaritmo natural de 3 es lo mismo que yo tenga 3 a la x. Entonces tenemos 3 a la x por el logaritmo natural de 3, en este caso por la derivada también de x que ya dijimos que es 1, entonces no lo copiamos. Entonces llegamos a la conclusión que podemos, a partir de esta solución, deducir la siguiente regla. La derivada de a la u es igual a la derivada de u con respecto a x por a a la u por el logaritmo natural de a. Entonces vamos a establecer formalmente esta nueva regla para derivar una función exponencial, en este caso con base distinta de e, o sea, si tenemos una función de la forma f de x igual a la u, teniendo en cuenta que nuestra base a debe de ser mayor que 0 y distinta de 1. Entonces la regla para derivar esta función es la derivada de f de x es igual a la derivada de u con respecto a x por a a la u por el logaritmo natural de a.
Teniendo en cuenta las reglas para derivar una función exponencial, les presento el ejemplo 2, en el cual nos piden calcular la derivada de f de x igual a x a la seno de x. Para plantear la solución a este ejercicio, recordemos que en este caso x lo podemos expresar como e a la logaritmo natural de x, o sea, x es la base. ¿Y esto por qué? Por la propiedad del logaritmo natural. Entonces, x a la seno de x lo podemos expresar como e a la logaritmo natural de x por seno de x. Recordando en este caso que x en este caso es esta x de aquí y e a la logaritmo natural de x es esta parte de aquí. Entonces, al multiplicar los exponentes logaritmo natural de x por seno de x, tenemos e a la logaritmo natural de x por el seno de x. Entonces, para calcular en este caso la derivada de x a la seno de x, podríamos expresarlo como la derivada de e a la logaritmo natural de x por seno de x. ¿Cómo calculamos nosotros en este caso esta derivada? Aplicando la regla de la derivada de e a la u es igual a e a la u por la derivada de u con respecto a x. En este caso sabemos que e es nuestra base y u es nuestro exponente. ¿Quién es u? Logaritmo natural de x por seno de x. Entonces copiamos e a la u, o sea, e a la logaritmo natural de x por el seno de x, y lo multiplicamos por la derivada, en este caso, de logaritmo natural de x por el seno de x. Pero, ¿cómo calculamos nosotros la derivada de esta expresión? En este caso, tenemos que recordar la derivada del producto de dos funciones. Teniendo en cuenta esto, entonces, e a la logaritmo natural de x por el seno de x es lo mismo que yo tenga x a la seno de x. Entonces, en esta parte copiamos x a la seno de x por... Entonces, aplicando la derivada del producto de dos funciones, nos queda la siguiente expresión: 1 sobre x por el seno de x más logaritmo natural de x por el coseno de x. Recordando rápidamente, la derivada del logaritmo natural de x por el seno de x más logaritmo natural de x por la derivada del seno de x, o sea, coseno de x. Entonces, para simplificar, efectuamos este producto y obtenemos el siguiente resultado: que la derivada de f de x igual a x a la seno de x es igual a x a la seno de x por seno de x sobre x más logaritmo natural de x por coseno de x. Ejemplo 3. Encontrar la ecuación de la recta tangente a la función f de x igual a e a la x por logaritmo natural de x más 2x que pasa por el punto 1,2. Teniendo en cuenta que esa recta tangente que deseamos encontrar pasa por el punto 1,2, es necesario que recordemos la ecuación punto pendiente, la cual es y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, donde m es la pendiente. ¿Cómo encontramos esa pendiente? Para encontrar la pendiente de la recta tangente, lo que debemos hacer es derivar la función que ya nos dan. En este caso, derivamos e a la x por logaritmo natural de x más 2x. Pero, ¿cómo derivamos e a la x por logaritmo natural de x? Recordemos que existe una regla para derivar el producto de dos funciones, y si la aplicamos en este caso, nos quedaría que la derivada es la derivada de e a la x, que en este caso es la misma, e a la x por el logaritmo natural de x, más e a la x por la derivada del logaritmo natural de x, en este caso 1 sobre x, más la derivada de 2x, en este caso es 2. ¿Qué fue lo que aplicamos? Una de las reglas que ya se explicó anteriormente: la derivada de e a la u es igual a e a la u por la derivada de u con respecto a x. Si multiplicamos para obtener un resultado más simplificado, entonces tenemos que la derivada de la función es e a la x por logaritmo natural de x más e a la x sobre x más 2. Bien, ahora vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente. Entonces, sustituimos la derivada, en este caso, de acuerdo a nuestro x sub 0. ¿Quién es x sub 0 en el punto 1,2? X sub 0 es 1. Entonces,
si evaluamos esa derivada en 1, tenemos que e a la 1 por logaritmo natural de 1 más e a la 1 sobre 1 más 2. E a la 1 por logaritmo natural de 1 es 0, entonces nuestra pendiente es e más 2. Hasta este punto, teniendo en cuenta que nuestra pendiente es e más 2 y que en nuestro punto 1,2, 1 representa x sub 0 y 2 representa y sub 0, vamos a sustituir entonces en la ecuación punto pendiente. En este caso, y menos y sub 0 sería y menos 2 es igual a nuestra pendiente, que es e más 2 por x menos x sub 0, en este caso x menos 1. Entonces efectuamos la multiplicación y nos queda e por x menos e más 2 por x menos 2. Sumamos 2 a ambos lados de la ecuación, entonces nos queda que y es igual a e por x menos e más 2x. Y si asociamos x más 2x y sacamos de factor común la x, tenemos que y es igual a e más 2 por x menos e. Y entonces esta sería la ecuación de la recta tangente a la función f de x igual a e a la x por logaritmo natural de x más 2x. Y pues esta ecuación de la recta pasa por el punto 1,2. Como sé que prestaron mucha atención, entonces ya están listos para calcular la derivada de las siguientes funciones exponenciales. Así que, ánimos muchachos. Esto ha sido todo de mi parte, pero los animo a que sigan estudiando. Me despido de ustedes, hasta pronto.